Saludos, mi nombre es Enrique Loaiza, soy servidor de Cristo y también de usted para enseñar la palabra del Señor. Este espacio ha estado habilitado para transmitir enseñanzas basadas en estudios bíblicos sobre temas de interés social. Dicho esto, se busca responder preguntas que quizás muchas personas se encuentran ansiosas por conocer y así poder empoderarse de una decisión fundamentada principalmente en la fe. Comenzando este tiempo, le haré la siguiente pregunta. ¿Considera usted necesario si en alguna oportunidad le ha fallado o si alguien le ha fallado a su pareja, a su cónyuge, por causa del adulterio o la fornicación o la infidelidad? ¿Debería decírselo? ¿O resulta necesario confesar el pecado por adulterio? ¿Por qué considera usted, amado oyente, que es necesario confesar el pecado por adulterio? Son tres preguntas muy importantes que surgen de interés social y ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy, sobre la fornicación, infidelidad y adulterio. ¿Deberías de confesarle a tu pareja si lo has hecho? Sigamos en esto. Partiendo de lo previo, vamos a iniciar con un pasaje escrito en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y dice la Escritura: confesarse unos a otros sus ofensas y orar unos a otros para que sean sanados. En el nombre de Jesús. La ofensa es algo que permite que una persona pueda utilizar cualquier cosa que pueda dañar a su prójimo. Puede ser a nivel verbal, puede ser a través de un acto físico o puede ser a través de algo psicológico o indirectamente. Una ofensa es una afrenta que realmente daña la integridad espiritual, emocional y física de cualquier persona que reciba la ofensa. La ofensa está catalogada como algo muy dañino y el Señor siempre nos insta a que aprendamos a perdonar, a confesar, como decía Santiago en su carta. En principio, en esta carta, escrita por Santiago, fue dirigida a las 12 tribus que se encontraban en la dispersión. Él lo hizo con la intención de hablarles de manera espiritual por cosas que venían ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Ahora bien, en esa carta que le escribe Santiago a las 12 tribus de Israel, fue con la intención de poder instarlo a vivir una vida más tranquila y piadosa, de acuerdo con la fe, y a mostrarle todo eso a través de la manera que ellos se van ejecutando con sus acciones. Había muchas situaciones de degradación moral para los tiempos bíblicos que no se escapa de los oídos y de la vista de muchas personas en estos tiempos modernos. La era antigua bíblica ha venido atravesando una serie de inmoralidades y principalmente en este caso, el del que vamos a hablar en esta mañana de hoy, sobre el tema de la fornicación, la infidelidad que conduce deliberadamente al adulterio. Tenemos que tener presente, amados oyentes, y hágase siempre esa pregunta: ¿por qué es necesario confesar nuestras ofensas? ¿Por qué es necesario actuar de esa manera? A veces el miedo se apodera de un ser humano a causa de la reacción que pueda tener otro, pero realmente es necesario hablar y confesar, como lo dice Santiago en su carta, confesarse unos a otros sus ofensas. El tema de la fornicación y la infidelidad, que a su vez origina, si es una pareja, un vínculo conyugal, y otra persona decide hacerlo de manera extramatrimonial, está ocasionándole una ofensa a su prójimo, en este caso a su cónyuge, bien sea mujer o bien sea hombre. Y por eso los invito a meditar esa parte. No lo quiero hacer, quizás muchas preguntas acontecen en su vida. Tengo miedo de decirle a mi pareja porque quizás es una persona agresiva. En este caso, si la posición es femenina, y tiene miedo de
de participarle eso a la pareja, porque tuvo que haber actuado de manera ilícita, de manera sexual, faltándole al esposo, cometiendo adulterio con otra persona. Entonces, si es una persona de fe, que profesa la fe, que circula bajo el modelo de fe, que camina bajo la cruz de Cristo, con más razón debe hacerlo. Sabemos que hay personas que no profesan la fe, que se encuentran en el mundo y que de una manera precipitada buscan camuflajear esa situación. Y no solamente eso, sino que daña su vida en un principio de manera íntegra y espiritual. Por eso que es bueno siempre caminar de forma sincera en esta tierra, en este plano terrenal, para poder agradar a nuestro Dios. Y no solamente a Dios nuestro Dios, sino también a nuestro prójimo. Dice el mandamiento, Marcos 12:30 y 31, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo más que a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, nosotros vamos a buscar las mil maneras de hacer cosas que no le desagraden a nuestro prójimo. Y cometer un acto de adulterio, de fornicación, es un pecado abominable, muy fuerte delante de los ojos del Señor. Por esa parte, en tiempos antiguos, David, en el caso de David, tuvo una situación parecida con Betsabé, una mujer que ni siquiera era de él. Era una mujer de un guardia de su palacio, del reinado. Entonces, David se codició los ojos en un momento que vio a esa mujer bañándose y la vio muy esbelta, muy hermosa. Y entró un pecado por su mente a través de la vista y llegó a su corazón, que lo condujo a tomar algunas acciones para poder llegarse a esa mujer. Esa mujer, sabiendo que era el rey, ni corta ni perezosa, cedió a la petición del rey. Quizás sabía a lo que iba a hacer, o quizás no sabía. Pero en el momento que llegó a la recámara del rey, ella vio todo un escenario armado, y David ya venía organizando eso, porque ya lo tenía orquestado en su mente y en su corazón, y la palpitación se había acelerado. Bíblicamente no se registran esos sentimientos, esos sentires, pero son cosas que normalmente el ser humano percibe a la hora de actuar en ese acto ilícito o ese acto sexual que se ocurre en el momento. Ahora bien, ¿consideran ustedes, a lo que han entendido la historia o han escuchado la historia de David y Betsabé, que lo hizo correctamente? ¿Por qué el Señor permitió que esa historia estuviese reflejada para estos tiempos? Escucha bien, es para darnos una enseñanza. Realmente esa enseñanza es indispensable, porque si no se hablara en la Biblia nada que condujera a un acto ilícito sexual, todo el mundo hiciera las cosas deliberadamente, hubiera fornicaciones de manera exagerada y la gente ni siquiera, en vez de edificar a nivel espiritual, se estuviese corrompiendo cada día más. La Biblia está para hacer un patrón, una guía de cada uno de nosotros, incluyendo a los que están fuera de la iglesia, incluyendo a los inconversos, incluyendo a aquellos que no profesan la fe. Por eso que es necesario sumergirse en las Escrituras y hacerlo con testimonio y conocerlo, fundamentarse de la palabra, para que nadie le esté hablando ahí cosas que lo puedan más bien es confundir. El pecado por fornicación y infidelidad que causa el adulterio es algo que debe confesarse. Y lo sigo repitiendo porque es la enseñanza que nos transmite el Señor. ¿Cuál fue el resultado de ese adulterio, de ese acto ilícito entre David y Betsabé? Ese acto condujo a muerte. Y no solamente a muerte, asesinato para encubrir el pecado. Ellos querían encubrir el pecado de una manera u otra. Y es algo que todo el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Jehová. Proverbios 28:13.
El proverbista lo había hecho por alguna razón, porque él conocía él tenía mucho conocimiento de todo lo que venía circulando, y más que fue su propio padre el que generó esa acción. Amados oyentes, a Dios no se le escapa nada de la vista de su ojo físico, todo lo que se hace aquí en la tierra. Dios sabe lo que hacemos nosotros. Él quiere que nos veamos, Él quiere que nosotros andemos de una forma correcta y sincera en este mundo. La fornicación es algo que desagrada a Dios y desagrada también a tu prójimo y lo afrenta. También resulta importante recordar el pecado hecho por fornicación cuando el pueblo de Israel, en tiempos mucho más antiguos, empezaron a llegarle a mujeres extranjeras. A Dios le desagradó eso por la intención de que no es porque sea una mujer extranjera, sino por el hecho de que podían corromperse con ídolos, porque las personas que están en el mundo siempre andan tras el mundo, tras la corriente del mundo. Y por eso Jehová al pueblo de Israel, a las 12 tribus en la era de Moisés, siempre buscaban mantener los mandamientos, para mantener su integridad, para mantener su moral siempre activa delante de los ojos de Dios. ¿Qué sucedió? A causa de que el pueblo de Israel empezó a mezclarse con mujeres extranjeras en ese pueblo, Dios empezó a mandar muertes a cada uno de ellos. Moisés no le quedaba de otra que actuar bajo el mandato de Dios, y mandó a matar a muchos de los fornicarios en ese entonces, y el pueblo estaba desmayado, estaba entristecido a causa de muchas muertes que estaban ocurriendo por la fornicación que venía suscitando día por día allí. Y no obstante a eso, hubo un acontecimiento mucho más fuerte, y de hecho, sin ningún tipo de vergüenza, donde había uno de los hijos del pueblo de Israel que buscó a una mujer extranjera, y Moisés en medio de la congregación hablándole y explicando lo que Jehová le estaba diciendo a él para que dejaran de fornicar, y esa persona pasó muy deliberadamente en medio del pueblo y se metió en una carpa, se metió en una tienda con esa mujer extranjera y empezó a fornicar delante del pueblo en medio de la reunión, en medio de esa asamblea. La gente no sabía ni siquiera qué decir, hasta que llegó una sola persona, Fines, y agarró una lanza y alanceó a los dos. Se fue al lugar donde se encontraban en la tienda aquellos fornicarios y atravesó la tienda y los mató a los dos a través del vientre. En ese momento cesó la mortandad en el pueblo de Israel. Acabó con esa situación abominable que no le gusta a Dios. Amados oyentes, la fornicación, la infidelidad y que produce el adulterio acontece y atrae lo que es muerte para las personas. De una manera u otra trae muerte. Puede ser una muerte espiritual, puede ser una muerte física. Pero realmente necesitamos entender que ese pecado tan abominable tenemos que desecharlo, huir como hizo José cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, y él teniendo todas las posibilidades de poder hacerlo, pero él confiaba y era temeroso de Dios. Y en medio de la desesperación de esa mujer buscando incitar a José para hacerlo caer y suplir sus tentaciones o sus deseos sexuales, José se fue y huyó deliberadamente de eso. De manera que eso que ocurrió en los tiempos de Moisés, descrito en el libro de Números, capítulo 25, versículo 7, fue algo que también fue una experiencia, un testimonio para estos tiempos y para la historia. También recordemos en Génesis 35, versículo 22, donde hubo un caso donde Rubén, el hijo de Jacob, amancilló el lecho de Jacob, de su propio padre, acostándose con una de sus concubinas. Este caso fue bastante simple, porque ahí podemos ver el crecimiento espiritual que presentaba Jacob.
donde no hubo muerte, no hubo ningún tipo de fracaso, ningún tipo de situación fuerte, porque entendemos que Jacob perdonó a su hijo mayor, su primogénito, por haberse acostado con una de sus concubinas, y era un pecado grave. Y eso quedó así, porque tenemos que entender que la fornicación siempre va a producir ese engaño, esa confusión en muchas personas, porque no saben controlarse. Lo mismo Pablo le decía en 1 Corintios 6, 18, huir de la fornicación y de todo pecado que conduzca a eso. Por eso, amados oyentes, tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios nos pueda perdonar, porque Él es fiel y Él es misericordioso cuando nosotros lo hacemos. Confiesen sus pecados, hablen con el Señor y participen de todo lo que ustedes han presentado, pero no lo sigan practicando. Y quiero cerrar con este estudio bíblico que ha sido de mucho provecho para muchas personas que se encuentran aquí. Ahora consideras, hazte esta pregunta: ¿consideras que deberías de confesarle el pecado hecho por infidelidad a tu pareja? ¿Lo consideras justo y necesario? ¿O sigues pensando en el hecho de seguir guardándote ese pecado para que se siga embasurando tu corazón de manera emocional y abominable, que el Señor siempre lo va a sacar a la luz? Porque todo pecado que se guarda en el corazón acontece, fabrica, siembra lo que es duda. Y cuando presentan dudas, se generan culpa. No hay ningún tipo de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que salir muy sincero cuando tenemos un corazón limpio. Pero cuando tenemos un corazón muy cargado, nos justificamos y nos cargamos de culpa. Y cuando nos cargamos de culpa, recuerden la historia de Judas. Él le falló al Señor, vendiéndolo. Pero ¿qué sucedió? No le dio chance ni siquiera de pedirle perdón al Señor. Su corazón se llenó de culpa. Y fue tanto así que lo terminó eso en muerte, porque terminó ahorcándose. Todo pecado que no se libera, viene acarreando, viene guardando, es culpa. Hay que tener liberación de cada cosa que guardamos en nuestro corazón. Es necesario hacerlo, pueblo. Es necesario hacerlo, amado oyente. Dios tiene algo preparado para ti, pero tienes que simbolizarlo con las cosas buenas. Y cuando tú confiesas tus pecados con tu prójimo, tú estás haciendo lo correcto. Por eso, en este cierre, yo te quiero proponer lo siguiente: ora a Dios y exponle tu falta. Luego, pídele mucha sabiduría para saber cómo decírselo a tu prójimo. Guarda con inteligencia todas las emociones que se puedan presentar impulsivamente en el escenario que intentes tú confesar eso. Y dilo siempre de manera sincera, para que tampoco lo sigas practicando. Cuando lo confiesas, no lo practiques más y deja de pecar. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada uno de ustedes de una manera muy especial y gracias por escuchar este mensaje. Hasta luego. Bye.